El anime y el manga son un hobby que cada vez va ganando más y más popularidad conforme pasan los años. Pero aficionados a este mundillo ha habido siempre, solo que antes si se enteraban de que te gustaba el anime, no solo te quitaban el bocadillo en el recreo, sino que también te acusaban de comunista para que se te llevasen los de la CIA y luego decían que eras bruja para que ardieses en la hoguera. Voy a decir los nombres de mis amigos que son miembros del Partido Comunista. Si solo ha venido a probar el micrófono. Pero pese a todo eso, otakus ha habido siempre. Así que por eso, hoy, en este vídeo con la misma rigurosidad histórica que los documentales sobre alienígenas de History Channel a las 3 de la mañana, te presentaré a las 7 figuras históricas más otakus en la historia de la humanidad. La calle está dura ahora para todos los peruanos, tanto así que los caballeros dorados ya dejan sus humildes casas en los cerros para ir a buscar chamba a los conos. Empezaremos el vídeo hablando del dictador, el presidente ruso Vladimir Putin, quien pese a ese porte tan estoico es bastante otaku. Putin es un gran aficionado al judo y a las artes marciales en general, pero lo que muy poca gente sabe es que Putin es bastante fan de yoyos. Un día se le vio tocando el tema de Giorno en el piano. Y un día Putin también se puso a hablar como Star Platinum en medio de un discurso de la nada. ¡Hurra! Espero que después de esto no me pongan nada en el café. ¡Qué paranoia! Gugu Gaga. Go! Gugu Gaga. Five more! Five more! Five more! What is this? Ahora pasemos de hablar de una de las figuras más polémicas del siglo XXI a otra. Pero para eso nos tenemos que transportar a Pakistán, 2 de mayo del año 2011. Un escuadrón de los Navy Seals estadounidenses encontraron y neutralizaron a cierta persona cuyo nombre no le gusta nada a YouTube. Unos días más tarde, al analizar el contenido de su ordenador, la CIA se llevó la sorpresa de que el disco duro estaba lleno de memes y de contenido H de monas chinas. Y esto es completamente cierto. Lo podéis buscar cuando termine este vídeo. É verdade que a maior frustração de Napoleão foi nunca ter encontrado um diamante no Minecraft? JF Kennedy es muy probablemente uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos. Pero sin embargo, muy poca gente sabe que este presidente era un ávido lector de la Weekly Shonen Jump. Uno de sus pasatiempos favoritos era debatir y comentar los capítulos de la semana por telegrama. Pero sin embargo, un día criticó muy duramente un capítulo de City Hunters, y el fandom se lo tomó bastante mal. En aquella época, las funas por telegrama eran cosa muy seria, y cierto fan de City Hunters llamado Lee Harvey Oswald cruzó la línea. Pese a esto, el fandom de One Piece es más tóxico. Y hablando de One Piece, es hora de ir al siglo XVIII, porque sí, One Piece es tan largo que ya estaba siendo publicado en esas fechas. No solo eso, sino que además en aquel siglo vivió el mayor fan de One Piece de la historia. Y ese era ni más ni menos que Edward Teach, el Barba Negra de la vida real. Este hombre era tan fanático de la obra de Oda que llegó al punto de hacerse pirata y vivir su vida roleando de Barba Negra. El siguiente es un personaje quien fue extremadamente importante a la hora de entender el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Siempre ha habido muchísima discusión en decidir si era español o italiano, pero lo que sí está bastante claro es que era un gran fanático del anime, especialmente del género Isekai, y es por eso que al llegar al nuevo continente se refirió a él como el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón cumplió el sueño de todos los fracasados tetones incels de 30 años y vivió su propio Isekai. Come on now, noodles and bacon? Noodles and bacon? Hey, they told me don't put the bacon in the noodles. I said, fuck them. Fuck they talking about. I told them, fuck them. Come on now, this a whole fucking setup, man. Hey, y'all go...
Ahora vamos a dar el mayor salto temporal del vídeo para ir al Egipto del siglo XXVI a.C. El faraón Kefren fue el primer otaku de la historia del cual se tiene registro a día de hoy. Pero muchos estaréis pensando, no me suena de nada ese tal Kefren. Bien, pues ¿qué tal si os pongo esta foto? Así es, el faraón Kefren fue quien mandó a esculpir la Esfinge de Giza. Lo que también lo convierte en el primer furro de la historia, al mandar que erigieran una estatua gigante de él con el cuerpo de un león. Aunque pensándolo bien, los egipcios eran una sociedad bastante furra. Adoraban a los gatos y solo hay que echarle un vistazo a sus dioses. Uff, qué repelús. He terminado el vídeo hablando de furros. Voy a poner un vídeo gracioso para arreglarlo. Lois, este no es mi puto vaso de Batman. Que te follen, Peter. Mucho mejor. Bueno, si el vídeo te ha gustado, dale a like y compártelo. Y si no estás suscrito, hazlo. Ya casi somos 1000 fans de Richard Nixon y de la gelatina de fresa. Bueno, besis de fresi y hasta luego.